Ok, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, estoy terminando de aceptar a algunos de sus compañeros. Bueno, en lo que termino de aceptar a sus compañeros, vamos a ver, son tres partes lo que vamos a ver realmente hoy. Primero, la parte de lo que sería Marx, luego la de Kierkegaard, pero es simplemente un repaso. Se supone que ustedes ya lo leyeron, ya hicieron sus actividades. Recuerden que de Kierkegaard no había actividad, simplemente era leer y ver el video. Y ya luego tal vez el lunes profundicemos un poco más con él, pero este es un repaso general, ¿de acuerdo? Y la tercera parte les voy a mostrar algunas respuestas de sus exámenes para que sepan por qué están reprobando, ¿ok? Porque así como que no les queda todavía claro exactamente qué tienen que hacer. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con Marx. De Marx, pues ya hemos visto algunas cosas, o sea, ya he leído inclusive un texto que es parte del Manifiesto Comunista de Marx, y pues me parece que de hecho, no, os voy a revisar en el fin de semana qué tanto hicieron o comprendieron del texto. Ni siquiera es todavía una comprensión filosófica, simplemente la comprensión de texto. Pero lo voy a checar para decirles también qué es lo que está fallando, ¿ok? Y la otra cuestión es, bueno, de Marx ya empezamos a ver. Entonces, así muy rápidamente, ¿en qué consiste la filosofía de Marx? Básicamente Marx va a tener o a sostener un materialismo, pero este materialismo va a tener dos características. En primer lugar va a ser dialéctico y en segundo lugar va a ser histórico. Entonces vemos que aquí es dialéctico y materialismo histórico. Estos dos materialismos son de hecho distintos, pero él los une en uno solo. Es decir, no se puede entender a Marx sin su materialismo. ¿Por qué lo pongo de punto de partida? Porque básicamente él asume varias cuestiones metafísicas. En primer lugar, asume que solamente existe la materia. En segundo lugar, asume que esta materia va cambiando a través del tiempo y asume que este cambio se da por una lucha de contrarios. Es decir, en resumen, tenemos tres puntos principales, tres suposiciones principales de las que parte, que voy a ponerlas acá. Obviamente puede haber más, pero básicamente es en lo que yo le estoy resumiendo. Entonces, primero, todo es material. Segundo, todo lo material cambia con el tiempo. Y tercero, el cambio se da por lucha de contrarios. De contrarios o de opuestos, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Son esos tres puntos básicamente de los que él supone o parte. Es decir, detrás de su filosofía hay una visión metafísica de la realidad, donde él asume que pues todo tiene que ser necesariamente material y que por lo tanto lo espiritual no puede ser en ningún momento un principio. Y pues así de tajo pues ya eliminó cualquier pregunta acerca de Dios. ¿Ok? Y eso va a ser importante para entender luego su odio jarocho a la religión, aunque sea un poco hipócrita en ese sentido, pero bueno. A ver, vamos a tocar acá. ¿Quién más está entrando? Patricio, Alex. ¿De acuerdo? Esa es entonces la base, el fundamento del marxismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con él? Ya mencioné que aquí tiene estos tres fundamentos, ¿de acuerdo? Esto se lo robó a Hegel. Bueno, no es que se lo haya robado, sino que esto lo toma de Hegel, o sea, toma la dialéctica de Hegel, pero le va a dar la vuelta. Entonces, si Hegel iniciaba con la idea, o sea, ¿qué es la idea? ¿Qué es lo espiritual? Lo que se va determinando a través de la historia, para acabar nuevamente en lo espiritual, Marx lo que hace es iniciar pues, con el punto opuesto, es decir, con que todo es material, es la materia la que se va desarrollando a través de la historia, y que esta historia pues va a tener un fin feliz y bonito cuando todos volvamos a ser uno, ¿ok? En la materia. Es decir, cuando se instaure el paraíso comunista del que él habla, ¿ok? Que él no le va a llamar así, pero básicamente el comunismo, como él lo concibe como el final de la historia, el final de la lucha de los contrarios, y por lo tanto, pues ya no necesitas seguir peleándote con nada porque ya se alcanzó la igualdad absoluta entre todos, ¿no? Nuevamente, esa cuestión, ahorita vamos a ver que tiene más que ver con la religión que nada. Él para explicar el cambio social, aunque esto es más bien de sociología, pero también es importante porque es parte de su pensamiento, para explicar el cambio social lo va a hacer a través de una figura estática. Esta figura estática va a ser la siguiente, es decir, él asume que la sociedad está compuesta de dos estructuras distintas.
Y para aquí les voy a dibujar. Creo que eso ya se los había dicho en algún momento. No me acuerdo bien. Si no, tal vez lo recuerden de cuando vieron ciencias sociales. Pero Marx básicamente considera que la sociedad es así, como una pirámide. ¿Ok? Esta parte de acá le va a llamar superestructura. En este caso, por superestructura, entiéndase por el super, entiéndase en el sentido etimológico, es decir, lo que está, la estructura que está por encima. Y esta de aquí abajo le va a llamar infraestructura, de infra debajo, infraestructura. Por lo tanto, la estructura que está por debajo. Esta estructura, esta superestructura está compuesta de varios elementos según él. Estos elementos van a ser, entre otros, la política, las leyes, la religión, el arte, y por supuesto va a meter también aquí a la filosofía que no sea de él, porque la que sí es de él, esa sí no la critica ni nada. Entonces tenemos que básicamente estos elementos de acá los mete a todos en el cajón de la superestructura. Es decir, de la estructura que está por arribita y... para que ¿ok? Y de todo esto le va a llamar él ideología. O básicamente él va a asumir que todo esto es una ideología. Y compone la ideología. Ideología. ¿Ok? Y ahorita voy a explicar por qué. Mientras la infraestructura le va a decir que va a haber sobre todo modos de producción y medios, entre otras cosas. Entonces tenemos los modos de producción y tenemos los medios de producción. ¿Ok? Bien, ya que tengo mi pirámide acá, ahora sí explico bien. Tenemos entonces que según él la sociedad va a estar compuesta de estos dos elementos. Una infraestructura donde está lo económico, si se dan cuenta aquí me habla todo de lo económico, los modos en que producimos, los medios de producción, si la propiedad es privada o pública, etc., ¿no? Y la superestructura va a ser la política, la ley, la religión, el arte, la filosofía y básicamente cualquier cosa que todo esto en conjunto él va a llamar ideología. De acuerdo con su visión del mundo, esto de acá, es decir, la superestructura es simplemente una manifestación de esto que está aquí abajo y está creada para justificar lo que está aquí abajo. Entonces, todo esto él no le da ningún valor en realidad. O sea, todo esto de acá, para él no tiene ningún valor más allá de justificar la infraestructura. O sea, para él el arte no es que busque la belleza, el arte es una forma de manipular para que tú creas que esto de acá es correcto, ¿de acuerdo? Voy a eliminar este. Lo mismo pasaría con la religión, por eso es que él dice que la religión es el opio de los pueblos. Hay que entender muy bien las frases de los filósofos para no simplemente estarlos repitiendo como lorito, como hace mucha gente que no sabe ni qué trata, pero ahí está diciendo. ¿Por qué menciona esto? Porque para él todos estos de acá simplemente son para justificar esto de acá. Es decir, voy a darles un ejemplo. Ojo que quiero aclarar desde el principio que desde mi punto de vista Marx está equivocado y de hecho hay otros filósofos que lo han demostrado. La misma realidad lo ha demostrado, pero bueno. Que todo lo que dijo Marx no es del todo cierto. Hay cosas que son muy interesantes, hay cosas que sí tienen obviamente realidad. Lo importante en filosofía es que no te cierres a nadie, porque al fin y al cabo puede ser que aunque no estés de acuerdo con lo que el otro dice, algo tiene de razón, en algo. Por muy poquito, por mucho que haya, en algo tiene razón. Entonces, aunque hay cosas que sí tiene razón, también hay cosas en las que se equivoca mucho. Entonces voy a dar un ejemplo de donde parece que sí tiene cierta razón cuando él analiza todo esto, pero no quiere decir que sea del todo cierto tampoco. Vamos a irnos al caso de la religión hindú. La religión hindú, no sé si alguna vez han escuchado de ella o os han preguntado sobre ella, que es la que suelen tener los indios me refiero a los que son de la India. En esta religión ellos piensan que Brahma, que será el dios principal, dependiendo de la corriente o escuela en la que tú estés estudiándolo, pero básicamente Brahma ha creado 3 castas, ¿ok? Una casta pues sería la casta que salió de la cabeza, otra la que salió del torso y otra que salió de los pies. Obviamente, como se imaginarán, la casta más baja pues es la más despreciable. Es decir, es la que menos derechos tiene o menos privilegios tiene, porque pues le corresponde cierta posición en la sociedad. Esto, por ejemplo, que acabo de decir, Marx diría que lo que tratan de hacer los hindúes es justificar a través de la religión un modo de producción esclavista o un modo de producción donde tú puedas aprovecharte de
cierta casta, en este caso las castas inferiores, para poder producir sin tener culpa moral y aparte pues también para justificar el por qué ellos tienen que ser los esclavos y no tú, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que él diría. Y entonces, hasta cierto punto, si se dan cuenta, parece que tenga razón. ¿Por qué digo que parece? Porque de hecho puede ser que la religión haya surgido muchísimo antes que surgiera ese modo de producción. ¿Ok? Y de hecho, en muchas ocasiones, la religión ha cambiado todo esto también, que fue el caso del cristianismo. Entonces, pues básicamente tenemos esto, ¿de acuerdo? Estos van a justificar lo de acá. O sea, si yo quiero que alguien sea esclavo, entonces políticamente digo que no son nadie, legalmente le quito derechos, religiosamente digo que son animales, o que Dios no los creó, o que los dioses no los aman, o no sé, o sea, se puede inventar cualquier excusa. En el arte, pues yo justifico o glorifico la esclavitud, y en filosofía, pues digo que no todos los hombres son iguales, ¿no? Eso es lo que él vería. Y entonces todo esto al final está defendiendo la estructura de acá. ¿Qué es lo que propone él entonces para cambiar todo esto? Pues cambiar obviamente lo de abajo. O sea, para él todo se reduce a algo material y en el caso de la sociedad eso material es lo económico. De ahí que hay que entender esta parte de bien para entender su visión de las cosas. Pero todo eso parte de un presupuesto que aparte no es demostrable. Este supuesto materialismo y esa supuesta lucha de opuestos. No sé si recuerdan que en la lectura de Marx, de hecho el primer punto que les pedí es que me dijeran cuál es el fundamento de la historia. Bueno, el fundamento de la historia lo acabo de decir, la lucha de opuestos o la lucha de los contrarios. Que en el caso de Marx esto lo va a aterrizar en la lucha de clases. Es decir, es como él lo va a reflejar en la sociedad y por lo tanto en la historia. Pero en sí, para él la historia avanza porque hay una lucha de contrarios. Ya sea la materia de consigo misma, ya sea la sociedad entre sus clases mismas, pero al fin y al cabo es esta lucha de contrarios la que va a ir dando origen a la historia. Ok, pregunta Andrés, o dice Andrés que en la lectura menciona que es un filósofo, pero él no se consideraba uno. De hecho, sí se consideraba uno. Pero lo que pasa es que Marx se centró mucho en el análisis social. Entonces, es filósofo, pero a la vez es sociólogo y a la vez es economista. Recuerden que había una época en la que el filósofo no era solamente filósofo, sino que eran muchas cosas. Y realmente en la visión de Marx hay una mezcla de todo. El que va a profundizar un poco más en algunos aspectos filosóficos que no lo mencioné ni los hice leerlo, es Federico Engels, que era como que su compañero, era su mejor amigo. Siempre se la pasaba pegado a Marx y de hecho quien publica las obras de Marx es él. Y Engels sí habla un poco más de temas más, que se salen de lo social únicamente, como en el caso de Marx. Ahí habla ya de una filosofía de la naturaleza, habla inclusive de la evolución humana desde un punto de vista materialista, es decir, no necesariamente tomando a Darwin, aunque ya menciona ciertos rasgos parecidos a Darwin, etc., ¿no? Entonces, en sí el marxismo es más que Marx. Realmente el marxismo sería Marx más Engels más los demás autores que han surgido. Pero él sí era filósofo, o sea, si era filósofo, se sabe que es filósofo, o sea, él mismo se autonombraba filósofo, pero también era más sociólogo, o sea, le tiraba más a la sociología y por eso este énfasis en lo social. Respecto a los modos de producción, el modo de producción, por ejemplo, va a explicar, y los medios de producción van a explicar cómo se va desarrollando esta historia. Esa es la parte estática, es decir, hay una estructura que es estática, que sería todo esto, una estructura debajo que es quien apoya todo esto, y esto simplemente se dedica a defenderlo. Pero entonces, ¿cómo cambia la historia? Bueno, pues la historia va cambiando de forma dialéctica, igual que cambia la materia, que esto sería más de metafísica. Es decir, en la humanidad, eso no lo voy a escribir para rápido, porque se supone que ya lo leyeron, está en la lectura, de hecho, tanto de Marx como de la explicación previa, o sea, tanto en la primera clase que se habló de Marx, como en la segunda que era su lectura propiamente, donde él explica que en un principio había un comunismo primitivo, donde teóricamente todos éramos iguales, y que básicamente sería la prehistoria, donde el ser humano tenía que trabajar en sociedad o en comunidad para poder cazar animales más grandes, etcétera, ¿no? Pero resulta que este ser humano primitivo va, al momento en que va trabajando en equipo, bueno, en grupo, y va alimentándose mejor, pues obviamente va a suceder algo, es decir, va a surgir una negación. Esa negación es que van a surgir herramientas. Las herramientas van a hacer entonces que eso se vuelva más eficiente y va mejorando, ¿no? Pero con el tiempo se vuelven tan complejas las herramientas que empiezan a surgir diferentes trabajos, es decir, hay una división del trabajo. Esta división del trabajo va a traer consigo su propia contradicción, porque al dividir el trabajo, entonces ciertos trabajos van a creer que están por encima de otros. Esa es la visión de Marx, obviamente, ¿no?
Y por lo tanto, eso va a dar origen a las clases sociales. Y con esto entonces se pasa de un modelo comunitario o comunista primitivo a el esclavismo. Obviamente hay intermedios entre esos, pero básicamente él va a decir que eso va a ir avanzando en la historia hasta llegar al esclavismo. El esclavismo vamos a encontrar que hay amos y hay esclavos, obviamente, como fue en prácticamente todas las culturas antiguas, desde los egipcios, sumerios, hasta los romanos, que es con quienes acaba la famosa Edad Antigua. Cabe mencionar que Marx se fija más bien en las culturas europeas, porque no tiene muy presente el desarrollo de otras culturas. Dentro del esclavismo va a surgir su propia contradicción. ¿Por qué? Porque los esclavos van a empezar a reclamar derechos. Y entonces va a haber una lucha entre el señor o el amo y el esclavo. Y es ahí donde entra la famosa dialéctica del amo y el esclavo, que ahorita voy a explicar. De esta lucha va a surgir entonces una nueva clase social, los señores feudales. Los señores feudales, que ya van a ser durante la Edad Media, van a tener su contraparte, es decir, su negación van a ser los siervos. Pero el siervo ya no es igual de esclavo que bueno, ya no es esclavo, vaya, el siervo ya es otra cosa. O sea, es como que la historia va avanzando, pero es que avanza y surge algo nuevo, surge su contradicción, es decir, su opuesto, ¿me explico? Entonces tenemos a los señores feudales, pero su opuesto van a ser los vasallos, o los siervos. De la interacción entre los dos va a surgir una clase intermedia. Esa clase intermedia van a ser los señores burgueses, o los burgueses, que van a ir obteniendo mayor poder, mayor ganancia, mayor dinero gracias al comercio, porque están entre los dos. Y entonces va a desaparecer el feudalismo junto con los siervos y van a quedar los señores burgueses, ¿ok? Los burgueses van a dar origen entonces al capitalismo, pero entonces va a surgir su negación. La negación del burgués va a ser justamente el proletariado, según Marx. De la lucha de ambos, esto nos va a llevar entonces a que el capitalismo caiga y surja el comunismo definitivo, donde todo el mundo sería paz y amor. Esa parte que habla de que el comunismo ya final va a ser paz y amor, recuerden que es básicamente la misma idea de Hegel, pero en lugar de darle un sentido espiritual como Hegel, le va a dar un sentido material. Es decir, esto se concretiza en una forma de economía y de gobierno, el comunismo. Pero esto a la vez es tomado de la religión judeocristiana, porque solo la religión judeocristiana cree en una historia que va avanzando en espiral hasta llegar a un momento escatológico donde todo sea paz y amor, ¿me explico? La diferencia es que le ha quitado el cielo cristiano y lo ha reemplazado por un estado material comunista que se supone que es el que nos va a hacer felices a todos, ¿me explico? Pero al fin y al cabo eso se lo robó de la religión, o sea, se inspiró en la religión, lo tomó de la religión y pues al fin y al cabo el que critica la religión, bien que toma cosas de la religión, ¿no? Entonces tenemos que esa es básicamente la idea de Marx. Ahí ya tenemos una filosofía de la historia, es decir, la historia se avanza por lucha de contrarios y eso explica toda la historia y todos los fenómenos sociales. Obviamente eso es una simplificación que hoy en día no sirve. Todavía hay partidos políticos que quieren mantener esta misma ideología con algún que otro retoque, pero básicamente no funciona en el pasado, no va a funcionar en el futuro y no va a seguir funcionando jamás, porque parte de ideas falsas. Nosotros, esa parte se une con economía y con administración, lo que están viendo en negocios, pero básicamente Marx asume que el capitalismo lo que hace es enanejarte. Es decir, no te deja ser humano plenamente. Y que básicamente te quiere esclavizar, ¿no? Eso es lo que él asume. Pequeño problema de Marx. La realidad es que el ser humano no nace rico. De hecho, él mismo lo admite hasta cierto punto sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque él dice que el capitalismo es necesario que exista y la industrialización por consecuencia para que se pueda dar el comunismo. Es decir, el comunismo no puede darse, que es lo que no entendieron los filósofos rusos. El comunismo no puede darse a menos que exista el capitalismo. Y primero tiene que haber el capitalismo para que luego surja el comunismo. ¿Por qué? Porque básicamente el capitalismo es el que crea riqueza y es el comunismo el que viene y la roba y la distribuye. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Marx era consciente de que la riqueza no es el estado natural del ser humano. Otro la tiene que crear. En este caso, los empresarios. Pero en general, la riqueza no es de nadie, ¿me explico? O sea, tú no vienes al mundo rico, ni siquiera aunque nazcas en una familia rica. Se te da la riqueza por herencia, pero no naces rico, ¿me explico? La riqueza es algo que se genera, que se tiene que crear. Es cierto que la madre naturaleza tú puedes tener 1.000.000 de plantas de durazno, o de la fruta que te gusta, o de todas las frutas si quieres. Pero si tú no haces un esfuerzo por bajarlo, simplemente de nada te sirve que tengas el 1.000.000 de árboles, ¿me explico? Es decir, tiene que haber un esfuerzo para que los recursos naturales se conviertan en riqueza. En este caso eres rico en fruta, pero eres rico, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es lo que no entienden los marxistas, eso es lo que no entienden los partidos de izquierda, que la riqueza no simplemente existe,
sea, se tiene que crear. Y obviamente el que la crea, pues va a querer su parte. Me parece que es bastante obvio y evidente. Y eso es lo que no entienden ellos y por eso a cada rato quieren crear leyes que obliguen a la gente a vivir de una manera o a hacer ciertas cosas o a quitarle cierta libertad o a cobrarle impuestos de eso o del otro, etc., ¿no? Y pues hasta ahorita ningún país de izquierda ha funcionado realmente. Nueva Zelanda, Finlandia y Noruega no son de izquierdas a pesar de lo que dicen los de izquierda. De hecho, son países bastante liberales, con economías liberales. Entonces, bueno, otro autor que va a criticar a Marx y que le va a dar en la torre a su idea del poder y de cómo funciona el poder en todo esto, va a ser Michel Foucault. No lo voy a mencionar ahorita porque lo vamos a ver posteriormente, un poquito más adelante antes de acabar la materia, pero básicamente le da en la torre a toda esta idea. Porque Marx asume que el poder tiene que tomarse, porque el poder está en el gobierno, ¿me explico? Por eso la famosa revolución de instaurar dictaduras comunistas que hagan realidad la visión comunista. Pero Foucault va a decir que eso es una vil mentira, porque el poder está en todos los sustratos de la sociedad. No necesitas tener el gobierno para controlar el poder, ¿me explico? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí a Marx. Si ya le tomaron foto, voy a borrarla en ese momento, si no tomen foto para sus apuntes. Ok, voy a borrar. ¿Qué pasó, Yahana? Puedes quitar el mute, ¿eh? Ah, bueno, ya estaba escribiendo, pero bueno. Iba a preguntar que si Marx entonces pensaba que Dios era nada más una ideología. Sí, Marx odia la religión y dice que Dios es una vil mentira. Y básicamente Marx lo que hace es tomar las ideas de un filósofo llamado Feuerbach, que no se los mencioné, pero si leen su libro de texto, ahí sí lo menciona muy brevemente, pero lo menciona. Y Es que es ahí básicamente... donde... Ajá, sí. Bueno, pero es que quería preguntarle que si es justo de él de donde saca la idea del materialismo, ¿no? O sea, de donde la planta. Sí, de él toma la idea del materialismo, pero le cambia un poquito, porque él dice que los empiristas, que de alguna manera ya eran materialistas, se equivocan al pensar que es solamente, que uno es pasivo ante las cosas que siente, ¿no? Y que más bien nosotros como sujetos también intervenimos en esta relación. O sea, básicamente vuelve a ser la misma dialéctica, ¿no? ¿Qué es lo que toma él de Feuerbach respecto a Dios? Feuerbach decía que Dios es simplemente usando un término luego que ahora va a ser freudiana, una proyección del ser humano. Es decir, el ser humano le pone a las deidades, pero para ser más específico, a la deidad cristiana, lo mismo que él quisiera ver de sí. O sea, es una proyección de nuestros deseos o ideales, según Feuerbach. Supongamos que tenga razón Feuerbach, que Dios es eso, pero hay un pequeño problema respecto a este argumento, que es por eso es bien tonto querer que un comunista quiera pelearse respecto a Dios, porque no va a saber ni nada de eso. El que la idea o el que nosotros queramos ponerle a Dios nuestras propias características no niega que Dios exista. O sea, eso no sirve para explicar si Dios existe o no. Te sirve para decir que la idea que tenemos de Dios es incorrecta. Hasta allá. Pero no te sirve para negar que Dios exista o no. Entonces, es lo que se confunde en Marx, que él piensa que con eso ya él demuestra que Dios no existe. Y pues entonces Feuerbach sí dice eso. Marx está en contra de eso porque piensa que la religión es una forma de evadir, de engañarnos respecto a esas estructuras que tenemos acá. Y pues con esto nos contentamos, con una supuesta vida futura en la que todo va a ser bien. Que cabe mencionar que si alguien conoce el cristianismo, por lo menos un buen cristianismo, va a saber que en el cristianismo no basta simplemente con creer que tú te vas a salvar en el cielo, porque el cielo comienza aquí mismo, o al menos en la iglesia católica así es, pero en general también las iglesias protestantes no se quedan simplemente pasivas. Por eso es que recordemos que Adam Smith decía que el que trabaja es el que es bendecido, por decir, no te puedes quedar simplemente con la idea de que en el cielo vas a ser feliz, sino que eso tienes que trabajarlo ya desde acá. Dice Ariadne que por las acciones. Efectivamente, en el caso de la Iglesia Católica le da mucho énfasis a las acciones como valor. Los protestantes no, pero se la dan a otras cosas, como el hecho del trabajo, ¿ok? Que es una de las cuestiones protestantes que dieron origen justamente con Adam Smith al capitalismo. Y que de hecho es ahí donde parte también un error económico de Marx. Marx asume que lo que dice, nuevamente, que lo que dice Adam Smith es cierto, que el trabajo es lo que le da valor a las cosas. Porque esa visión es la visión protestante, es decir, vuelve a tomar una cuestión religiosa sin darse cuenta. Entonces la religión pues parece que no te hace tan tonto como él piensa, ¿no?
toma esta cuestión religiosa de Adam Smith, porque él lo pensaba, porque es su visión protestante de que el trabajo es lo que te bendice Dios, o que es la demostración de que Dios te bendice, y lo aplica a su visión de la plusvalía, de la supuesta existencia de una plusvalía, según él. Y pues por lo tanto, lo que él dice es que al fin y al cabo el capitalista te oprime, o sea, el empresario te oprime. Y esa visión es la que tienen muchos mexicanos hasta la fecha, a pesar de que no hayan sido, nunca hemos sido comunistas como tal. Pero es algo que se ha enseñado siempre en las escuelas y que ha calado mucho desde lo de Porfirio Díaz, y pues la gente piensa que siempre hay alguien que se quiere aprovechar de ti, ¿no? Hasta la fecha. Eso es una de las cosas que nos hacen ser países tercermundistas, no tanto la cuestión económica. Dice Ariadna que un salmo dice que el juicio empieza en la tierra, más o menos algo así. No lo dice un salmo como tal, pero sí es vamos a decir que es la visión católica, pero también muchas iglesias protestantes. Vamos a decir que en eso están de acuerdo los católicos y los protestantes. Entonces, pues básicamente esa es la idea. Lo ve de diferente forma, pero lo ha tomado de la religión, porque lo tomó Adam Smith de su propia religión, y de ahí pues pasa a los demás. La rebelión de la granja, pregunta Andrés, si es una visión de Marx. No, la rebelión de la granja más bien es una visión vitalista de José Ortega y Gasset, que no tiene nada que ver con el comunismo. Lo que sí es cierto es que es una crítica a los gobiernos y en general a cualquier sistema. Y en eso, hasta cierto punto, tiene razón el marxismo al ser crítico. Lo que pasa es que sus críticas se fundamentan en cosas que son erróneas y que no es así como funciona la realidad, ¿me explico? Esa es la cuestión del materialismo marxista o del comunismo, que no parte de presupuestos que no son demostrables, que aparte de todo, en las consecuencias está demostrado que han sido falsos, y pues por eso no va a servir ni servirá nunca. Las ideas de López Obrador, que muchas veces acercan a esto, no van a servir, no porque uno quiera ser malo y decir que pues, no sirven, porque sí, ¿no? Es porque no han funcionado, porque parten de un principio completamente erróneo. Es así, es simple y sencillo. Muchas cosas que hoy está haciendo se veían venir. O sea, ni siquiera tienes que ser un experto en política. Aunque tú supieras un poquito de esto, ya sabías que se iba a venir esto. Porque es la consecuencia lógica, ¿me explico? Es la naturaleza misma de la acción social. Entonces, bueno, voy a borrar lo de Marx. Rápidamente pasando a Kierkegaard. Lo de Kierkegaard no lo voy a escribir porque sí quiero profundizar con él en la siguiente semana. Pero básicamente Kierkegaard, recuerden que va a ser el padre del existencialismo. Él le va a dar mucho énfasis sobre todo al concepto de la angustia. Ya me acordé cuál es el concepto, en la clase de ayer no me acordaba. La angustia. ¿Ok? Entonces este va a ser el concepto central de Kierkegaard. No creo que se va a escribir algo. Kierkegaard. ¿Ok? Él se va a oponer completamente a Hegel. ¿De acuerdo? Hegel básicamente era un absolutista, es decir, pensaba que ya la razón lo explicaba todo, y recuerden que él decía que el Estado es lo máximo a lo que tú puedes aspirar en la humanidad, porque el Estado es Dios en la tierra, y por lo tanto uno tiene que someterse al Estado, es decir, la ética de Hegel es una ética heterónoma, donde el otro tiene que ser el que te diga qué hacer y tú simplemente tienes que obedecer, ¿ok? A diferencia de la de Kant, que era autónoma. Kierkegaard se va a ir contra esta idea porque dice que esto nos hace, esa es la visión de Kierkegaard, ¿eh? Nos hace borregos. No utiliza la palabra borregos, obviamente, pero básicamente dice que que esta visión del mundo absolutista nos hace masa, no te deja ser individuo, ¿ok? Y como no te deja ser individuo, él va a darle entonces, va a eliminar esta idea. Él dice que lo que dice Hegel simplemente nos hace esclavos, y por lo tanto hay que darle mejor énfasis al individuo. ¿Cómo le da énfasis al individuo? Pues básicamente, ese énfasis en el individuo, y este énfasis en el individuo nos va a dar entonces como principio del existencialismo, ¿ok? Él no es propiamente existencialista, pero se le considera su padre. A ver, déjame hacer chiquita aquí la pantalla. El existencialismo. Ok, él no es existencialista en el sentido pleno, porque el existencialismo se basó en él. Pero podría decirse que es un precursor, es el padre del existencialismo como tal, o se le considera como el padre. Y como ya mencioné, como le da énfasis al individuo, le va a dar énfasis sobre todo a algo que le sucede al individuo. Esto es la angustia. La angustia es parte de la existencia misma desde el punto de vista de Kierkegaard. Toda la vida conlleva angustia porque la vida es incertidumbre esencialmente, que por cierto es un concepto que manejo mucho con mis pacientes en terapia, en psicoterapia.
Desde un punto de vista filosófico, obviamente, no me interesa la parte de psicología. Pero la angustia es normal, ¿me explico? Tú no puedes tratar de vivir sin angustia. La existencia conlleva angustia desde el punto de vista de Kierkegaard. ¿Y en qué consiste entonces la vida? Él, como buen cristiano que era, a pesar de que estaba peleado con su iglesia, la iglesia protestante de, creo que eran luteranos, allá en Suecia. El punto es que, como la vida es angustia, tú tienes que aprender a hacer un acto de fe. Eso no lo voy a escribir ya, pero él diría que tú tienes que hacer un acto de fe. Este acto de fe, o para enfocarse en este acto de fe, él va a analizar el texto bíblico de Abraham, donde a Abraham se le pide que tiene que sacrificar a Isaac. Entonces, lo sorprendente no es que Abraham quiera sacrificar a Isaac, sino el salto de fe que hace, que a pesar de que no sabe en qué va a acabar todo eso, él se atreve a dar ese salto. Básicamente nos va a decir que la vida es eso, es una angustia y tú tienes que simplemente saltar. Saltar y atreverte a vivirla como debe ser vivida. No siguiendo mandatos de otros, como diría Hegel. O sea, no sometiendo tu individualidad ante un Estado, ante un poder absoluto, sino siendo tú y viviendo y existiendo. Por eso es que es el padre del existencialismo. Y hasta aquí es lo que voy a decir de Kierkegaard, porque quiero profundizar con él en la siguiente semana para que vean un poco más su filosofía. Porque esto es algo que les va a servir siempre en la vida. O sea, si ustedes aprenden bien esta parte y aprenden a sobrellevar la angustia, van a poder sobrevivir a muchas cosas, ¿no? Porque la angustia es lo que la gente no está soportando. Por la angustia, la existencia de que la gente se suicida. Vamos a ver que luego va a haber otro autor llamado Camus, que va a hablar justamente del suicidio desde un punto de vista filosófico. Y que es donde encontramos entonces el sinsentido. El sinsentido es una de las consecuencias a las que te puede llevar la angustia. Pero otra consecuencia es que a pesar de todo eso, tú encuentres que la vida vale la pena, ¿no? Entonces es una filosofía que algunos llamarían irracional porque no le interesa todo esto de la diosa razón como a Hegel, sino la vivencia misma de todos los días, ¿no? Inclusive el hecho de vivir siempre lo mismo. Imagínense a alguien que trabaja en un hotel. Sale de su casa, va a trabajar 8 o 12 horas, 2 horas de viaje, las 8 o 12 horas trabajando, regresa a su casa, duerme y al día siguiente se repite una y otra y otra y otra y otra y otra. Y así hasta el infinito las veces del día, ¿no? No es infinito, sino hasta que te mueres. Hay muchos animes, películas, series que han tocado siempre el mismo tema respecto a lo que provoca el aburrimiento y la angustia. Pero muchos tocan el tema de que eso te lleva muchas veces al suicidio, ¿me explico? Porque no hay un sentido. O sea, ¿qué sentido tiene la vida entonces? Y seguramente muchos de ustedes ya están en esta angustia de, pues, ¿qué sentido tiene mi existencia si al fin y al cabo todo es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, luego de eso lo vamos a profundizar. Para terminar, quiero mostrarles esto. Y ya solo nos quedan 6 minutos, pero yo creo que sí nos da chance. No sé si alcanza a ver las gráficas que están aquí abajito, pero esto es básicamente su examen, ¿ok? Voy a agarrar algunos así al azar. O sea, realmente ahorita no voy a estar checando uno por uno, pero así al azar, ni siquiera sé quién rayos es. Se lo voy a hacer para acá. Ok, algunas respuestas que me dieron. Este es del primerito, no sé realmente qué es lo que contestó. Por ejemplo, bueno, esto creo que es obviamente que se iba a salir mal la pregunta. ¿Qué consecuencias, bla, 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 bla? A Hegel no le entendí. Ok, te rindes, de acuerdo, es válido, ¿no? O sea, no tienes que haberle entendido todo. Explica brevemente la filosofía de Kant. Esta la tuvo bien, ¿de acuerdo? No me está diciendo lo mismo que dijo Kant. Ojo, yo no les dije que me repitan o que me copien lo que dijo Kant. Simplemente dije, explícame. El objetivo de la pregunta es ver qué tanto entendieron realmente lo que se les dijo. Parece que aquí entendió. Obviamente es una respuesta muy cortita. Tampoco dije que tuviera que ser una respuesta súper larga. Pero me puso lo más básico y elemental de Kant. Y es correcto. Ya si entiende qué significa todo eso, bueno, es otro asunto. Que desafortunadamente no puedo observar más que discutiéramos y pues tampoco son filósofos profesionales, ¿no? ¿Cómo explicaría un empirista la visión de fantasmas o espectros? Esa pregunta, a pesar de que parece ser una pregunta abierta, y efectivamente lo es, tiene aquí una cuestión importante. Un empirista. Es decir, para poder contestar esta pregunta, tú tenías que haber conocido bien primero qué es el empirismo. Y entonces dice, los fantasmas existen porque lo paranormal actúa sobre nuestros órganos sensoriales. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Qué es un fantasma? Creo que todos estamos de acuerdo que un fantasma es una cuestión espiritual, ¿me explico? Si ustedes buscan en cualquier diccionario, lo espiritual, por definición, es algo que no tiene materia, ¿me explico? O sea, si algo es espíritu, no puede tener materia, porque entonces ya no sería espíritu, ya sería material. Por lo tanto, al no haber materia, no puede influir sobre nuestros órganos sensoriales. Es decir, esta frase es contradictoria. ¿Recuerdan por qué vimos lógica al principio?
Si ves un fantasma, este tiene que existir. Pues no. De hecho, el problema es justamente que un fantasma no puede existir desde un punto de vista empirista. Tengan presente que estábamos hablando de empirismo, no estoy hablando de Santo Tomás de Aquino, que tal vez te dijera, bueno, en ciertas ocasiones Dios puede permitir eso, pero allí tendrás que acudir a Dios, ¿no? Estamos hablando de un empirista que te niega que tú puedas conocer cualquier cosa que no sea sensible. Entonces, un fantasma, por definición, no puede ser sensible. Si tú ves un fantasma, entonces sí puede existir, pero no necesariamente como fantasma. Sí, ¿no? Existe como imaginación, porque la idea del fantasma la tienes que haber tomado entonces porque otro te lo contó, porque alguien te lo dijo, porque tu cerebro junta varios estímulos y te hace creer que eso es real. Es decir, eso sería simplemente una alucinación, ¿me explico? Una falla de tus órganos sensoriales y no la realidad. Por lo tanto, esta respuesta es incorrecta. Cabe mencionar que a pesar de que es incorrecta y que no sabe en sí qué es el empirismo y por eso se lo puse mal, la argumentación está bien, fuera de la primera parte, la argumentación de acá podría ser correcta si hubiera partido de los conceptos adecuados, ¿ok? Pero está mal, o sea, está mal porque de entrada no sabe qué es el empirismo. Segundo, o no lo tiene muy claro. Ese, por ejemplo, lo tuvo bien, ¿ok? Lo hizo en forma de la metodología escolástica, lo cual me sorprendió porque no se los pedía así, pero si se dan cuenta está perfecto, ¿ok? Y esta es San Agustín. Usando lo que sabes de la filosofía de San Agustín, es decir, lo que sabes de esta filosofía, tiene que ser con la de Agustín. ¿Cómo contradices esto? ¿O cómo rebates esto? Ok, parte porque Dios es la verdad y la vía para llegar a la plenitud. Hasta ahí no tiene nada de malo. A la plenitud se llega por medio de la razón, no tiene nada de malo. Solo podemos conocer la fe razonando, tampoco tiene nada de malo en sí. Ok, Dios nos dio la libertad para actuar, hasta ahí todo va bien. Y nuestra decisión de actuar etc. Ah, no, de hecho no está mal, ¿eh? No está mal. Le puse 2 puntos. Perdón, aquí no le puse los 3 puntos porque sí había algunos errores. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver. Pero, pues está bien. O sea, sí estuvo bien, tuvo 2 puntos acá. Entonces, se dan cuenta, a pesar de que aparece una tache, esa persona, que no me acuerdo quién es, tuvo 3 puntos como respuesta. 2 puntos, perdón, 2 puntos de 3, por lo tanto está bien la respuesta. Pregunta Andrés que si lo del fantasma solo se explica por una ilusión sensorial. Sí, así lo explicaría un empirista, que es mera imaginación tuya a partir de haber unido varios conceptos o experiencias que no tienen nada de anormales. Bueno, aquí ya vimos algunos ejemplos. Este pues no estuvo tan mal realmente, a pesar de que no tuvo todos los puntajes en todas las preguntas, pero sí tuvo, pues básicamente no estaba tan mal y por eso tuvo puntos en varias preguntas. Esta tuvo 0. Dios es el todo, por lo tanto lo puede hacer y deshacer, pero el mal siempre va a existir. Bueno, desde entrada, si Dios es el todo, entonces ¿por qué existe el mal? No lo responde. Luego, no lo hace desde el punto de vista de San Agustín. O sea, segunda cuestión por la que está mal. Luego, el mal siempre va a existir, entonces le estás dando la razón. Ok, estaría bien si me explicas por qué. Por qué es inevitable y por qué va a existir siempre. Pero como no es lo que dijo San Agustín, automáticamente está mal, ¿me explico? O sea, ni siquiera has leído a San Agustín para entender la pregunta. Ni siquiera entendiste la pregunta. No sé quién es la respuesta, por cierto, pero pues ahí está. Aquí, nuevamente, si Dios estuviera muerto, ¿quién controlaría o manejaría el universo? Nuevamente está mal, ¿me explico? O sea, Pero, profe, no, ya se va a acabar esta cosa, entonces, ¿qué hacemos? no pasa nada, simplemente es para que vean más o menos dónde está el error de las preguntas. Ok, o sea, ya ahorita que acabe, pues ya hasta ahí la dejamos. Pero sí explica por qué están mal las respuestas. O sea, no simplemente las pongo mal porque quiera, porque sea mamón. Es porque no tienen sentido muchas veces. Esta de acá no tiene sentido. O sea, sí dice algo real, que es que el fantasma no sería posible desde el prisa, pero me dice que, o sea, que si no le vive no es posible, entonces no tiene nada que ver, etc. ¿Ok? Bueno, ya luego si quieren lo analizamos más profundo, pero nos vemos.